¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. El día de hoy estamos aquí otra vez en Hablemos Escritoras, en este espacio que se debe en cuerpo y alma a la obra de escritoras maravillosas, de críticas, de editoras, de traductoras, de periodistas. Hemos crecido tanto en este escenario tan maravilloso que nunca nos imaginamos que iba a suceder. Y bueno, pues hoy, además de estar con dos personas que ya han estado en Hablemos Escritoras de manera muy cercana, especialmente Mónica Velázquez es colaboradora de LAM, de nuestra mesa crítica, literatura alrededor de la mesa. Tenemos también, y además también de la sección de reseñas, tenemos también a María Ángeles Pérez López, una poeta fantástica. Yo las invito y los invito a todos a que vayan pues, a nuestra página web y vean en el episodio 407, escuchen una conversación bellísima que tenemos con ella y bueno, con Mónica tantas otras conversaciones. Y tenemos el gusto de recibir a María Lucía, le vamos a llamar Lucía, Popo, no, Pupo, en este proyecto. Muchísimas gracias a las tres por confiar en Hablemos Escritoras y estar el día de hoy acá. Yo soy Adriana Pacheco y atrás de bambalinas, como siempre, está Brenda Ortiz, enorme de Hablemos Escritoras. Muy contenta, les damos las dos la bienvenida. Recuerden que esta presentación de este libro bellísimo lo pueden escuchar también y ver en nuestro canal de YouTube, en nuestra sección de playlist y además en nuestra página web, en las plataformas de audio donde escuchan sus podcasts. Así que, como decíamos hace un rato en la práctica, no hay pretexto para no saber de Animal Print. Y bueno, pues sean bienvenidas, bienvenida Mónica, bienvenida María Ángeles, bienvenida Lucía. Vamos a empezar brevemente con una lectura de las reseñas, bueno, de lo que han hecho. Sería imposible poder leer todas las cosas que han hecho en sus carreras, tanto como críticas como también como poetas. Pero bueno, déjenme leer rápidamente la reseña de Mónica, la bio de Mónica, y que Mónica nos pueda saludar una vez que la hayamos presentado. Mónica Velázquez es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, ni más ni menos, y actualmente es docente de la carrera de literatura de la UNSA, en donde yo tuve el placer cuando fuimos a Bolivia de verla en acción, maravilloso. Publicó en poesía El viento de los náufragos, Hija de Medea, que fue Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal, La sed donde bebes y Abdicar de lucidez. En crítica literaria, Demoníaco afán, y sus dos últimos libros son Un presente abierto, Las 24 horas, se los recomiendo mucho, con la editorial Mantis Narrativa, y hoy, bueno, pues el niño niña del pastel, de la fiesta, Animal Print, publicado con Plural. Gran colaboradora de Hablemos Escritoras en la sección LAM y en la sección reseñas. Bienvenida, Mónica. Hola, qué gusto estar cobijadita con amigas tan queridas. Y bueno, vamos a presentar a los animales. Excelente. Y bueno, tenemos el honor de presentar a María Ángeles Pérez López, una gran voz de la poesía española, sino una de las voces más relevantes de la poesía en español. Ella es poeta y profesora de la Universidad de Salamanca. Como poeta ha recibido varios premios. Destaca el Nacional de Crítica por Incendio Mineral, que ha aparecido en formato bilingüe en Estados Unidos, y los premios de la Fundación José Hierro y Meléndez Valdés por Libro Mediterráneo de los Muertos. Ha publicado antologías en Caracas, en la Ciudad de México, en Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Honduras, y como ya dije, no pierdan escucharla en nuestro episodio 407. Bienvenida, María Ángeles. Muchísimas gracias, Adriana. Una felicidad volver a este espacio tan hermoso y amplio y generoso que has ido creando y una alegría inmensa estar junto a la admiradísima Mónica Velázquez y la tan querida y admirada también María Lucía Pupo. Así que gracias. Pues al contrario, al contrario. Efectivamente tenemos también a María Lucía Pupo, que es investigadora del CONICET. Tuvimos la oportunidad de coincidir con el Congreso maravilloso de Jaya el año pasado en Chile, en Santiago, que fue una cosa maravillosa. Un abrazo para todos los organizadores. Ella es profesora y titular de la Universidad Católica Argentina, donde dirige la maestría en literaturas comparadas desde el 2021. Imagínense nada más. Ha conducido proyectos referidos a poéticas y escrituras de mujeres en Hispanoamérica,
los vínculos entre palabra e imagen, la espacialidad y los afectos. Publicó los libros La música del agua, poesía y referencias en la obra de Dulce María Loinás, bellísimo, Entre el vértigo y la ruina, poesía contemporánea y experiencia urbana, y Con los ojos abiertos, escrituras de lo visual en las poetas sudamericanas. Asimismo, es coeditora de 5 volúmenes críticos. El último de ellos es Metapoéticas, antología de poetas hispanoamericanas contemporáneas, ni más ni menos. Y bueno, yo nada más quiero hacer hincapié en que estamos en 4 países distintos, en 5 países distintos, transmitiendo en todo el continente y España. Así que esto es un reto, es lo maravilloso de las pocas cosas maravillosas que creo nos dejó la pandemia, ¿verdad? Bienvenida, Lucía. Gracias por acompañarnos hoy. Una alegría, Adriana, y poder compartir este espacio es realmente un privilegio con Mónica y María Ángeles también. Bueno, pues yo las voy a dejar en conversación y nada más quiero dar un par de ideas que a mí me detonó cuando me llegó este libro hermosísimo a mis manos, que gentilmente Mónica lo envió. Me hizo sentir que estamos más que nunca atados a los animales. Más que nunca lo animal, el hombre está saliendo a otras dimensiones y el animal, los animales nos están rebasando en su nobleza, en su capacidad de muchas cosas que nosotros como humanos estamos tal vez perdiendo. Siento que la poesía que habla de los animales nos llega todavía más fuerte, de manera más lacerante, nos abre heridas porque nos hace pensar en lo que nosotros mismos estamos haciendo con la poesía, con la palabra, para hablar de estas especies que siempre también nos alegran la vida. Me parece maravilloso tu libro, Mónica, Animal Print, por muchas otras razones. La idea de tener este reconocimiento a tus inspiraciones, teniendo un epígrafe, abriendo el libro de María Ángeles Pérez López, habla precisamente de la sororidad y de las grandes comunidades que se están abriendo desde la pluma de las escritoras. Me parece que los 34 poemas y los diversos materiales que plagan tu libro nos llevan a reconocer que la literatura tiene que verse así, tiene que verse como un ejercicio que llega a lo más profundo de la palabra y la elasticidad del lenguaje, y no nada más quedarse en lo sutil, en lo superfluo y en lo que queda nada más encima. El peso del animal se ve en las ilustraciones. Felicidades, Mónica, y yo las dejo en conversación. Nos vemos en un momentito más. Gracias, Adriana. Bueno, hemos pensado que empiece leyendo algo así, abrimos apetito y ya luego conversamos. Voy a leer el poema 17. Habrías dicho, arde, duele, causa sangrados, hincha venas, impide correr, temblequea, quema desde dentro, puntualizarías. Hubieras dispersado un alarido, quejas, gemidos, te hubieses dejado caer blandamente en lo muerto, si el ojo cazador hubiera ignorado crías en tu escondite. Tentadora a toda navaja esa visceralidad, sin palabras que aligeren la incisión, eso corroyendo defensas, sujetado a los órganos, jadeas, pero qué lenguaje, ciervo atravesado de bala, nacería de tus ojos afiebrados, qué adverbios, qué sufijos a ras de tu lengua. Tareas disciplinarias imponen mayor tartamudez a tu mutismo. No vaya a ser el contagio, la toma animal de predios, no vaya a ser sin recaudo. Pero tú morirás mirando la prohibición de amarse entre especies. Comienzo, si os parece. Lo primero, la más cálida, la más intensa enhorabuena. Además, es una enhorabuena que salta continentes, que es transhemisférica, porque admiramos enormemente la capacidad reflexiva, la capacidad analítica, la lucidez crítica de quien abdica de lucidez, esta poeta y crítica y poeta que es Mónica Velázquez. Y este libro, como el poema que acabas de leer, Mónica, creo que nos sitúa
ante uno de los enormes retos, el de la comunicación y la vinculación, la posibilidad de pensarnos no solo humanos, sino más que humanos, en un contexto en el que los retos de nuestro presente, nuestro tiempo, son de tal envergadura que esa comunicación, esa conexión parece ser fundamental. Y yo quería preguntarte por una cuestión a la que me referí brevemente en el texto de contratapa, que luego al final, si os parece, leo, es breve, pero sí preguntarte ahora sobre ese lenguajeo, ese modo en el que lo orgánico y lo poético parecen estar buscándose, están buscándose, porque así lo sentimos. Y lo sentimos porque se hace audible a lo largo del libro, tanto el alarido como la queja, como el gemido, todos esos modos en los que el sonido articula tanto espacios en los que podríamos pensarnos el lenguaje humano como un lenguaje articulado, pero también todo lo que es visceral, que apela a lo instintivo, que apela a lo animal que está en lo humano y cómo se había dado. Yo te quería preguntar, así para empezar, perdóname, lanzando una de las preguntas que más me han atravesado desde que leí el libro por primera vez. Em, ¿Cómo te ha resultado esa posibilidad de pensar y vivir y articular un lenguajeo que fuese orgánico y poético? ¿A qué búsquedas te llevó? ¿Qué compañías sentiste que te eran imprescindibles? Y darte, por supuestísimo, la mayor enhorabuena y celebrar este animal print que está ya volando o reptando o abrazándonos o no sabemos cómo se mueve, pero que está ya moviéndose en el mundo. Gracias, María Ángeles. A ver, este libro me ha costado muchísimos años, llevo 7 años mascullándolo, rumiándolo, no salía y no salía y en medio, bueno, yo me refugio en el ensayo a veces cuando la angustia de la palabra poética no viene, entonces estuve produciendo otras cosas y pensando. Y en esos 7 años yo me angustié un poco porque sentí que se había puesto de moda el tema animal. O sea, como que uno entraba a una librería y había una mesa y en la mesa habían 7 libros sobre animales, sobre plantas, ¿no? Porque evidentemente yo creo que estamos en una época en que estamos anhelando mutar a otra especie. Eso tiene un lado lindo que es oírlos, respetarlos, coexistir, reconocerlos como convivientes, pero tiene un lado negativo que yo creo que hay algo de renuncia a la propia especie, como decir, o sea, por el lado humano ya no logramos nada, o sea, por el lado humano ya está todo perdido, digamos, no tengo mucha esperanza. Entonces queremos volvernos plantas, volvernos animales, volvernos piedras, volvernos otra cosa, digamos desde donde empezar la vida mejor de lo que hemos hecho como especie humana, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, al final humildemente inscribiré mi palabra en medio de toda esta bibliografía zoológica y bestiarios y demás que han aparecido estos años. Y evidentemente yo no quería que los animales fueran metáfora de algo, así como cuando decimos, ¿no? Trabajaba como un perro o qué sé yo. Ni tampoco quería que fueran que hablaran, ¿no? No quería una fábula de Sopo, no quería que hablaran. Humildemente me parece que es muy pretencioso creer saber qué dirían y más todavía creer saber qué nos dirían a nosotros, ¿no? Como si nos tuvieran que hablar a nosotros y seguramente hablan mucho más entre ellos, ¿no? Y bien. Entonces quise animalar, lo que llamo animalar el lenguaje, que fue justamente acercarse. Primero, y que la voz poética vaya a los animales, no que ellos vengan a la página. Y segundo, entrar a lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, si estoy hablando con la hormiga, pues me pongo a hacer fila y a llevar migas, o si estoy hablando con una cerda, pues a retosar en el lodo. Y entonces tenía que entrar mucha sensorialidad, ¿no? Mucha intuición, mucha comunicación. Yo pensaba, ¿cómo te acercas a un animal si no es hablándole? Entonces, pues sí, hay mucho de la piel, ¿no? Los poemas, creo yo, son muy sensoriales, porque eso, ¿no? Porque te metes al mundo del animal y estás junto con el animal, incluso el animal muerto, digamos, como los poemas dedicados a las vacas sacrificadas, etcétera, ¿no? No quería tampoco que se me vuelva un poemario de defensa del veganismo, digamos, tampoco quería que se vuelva una causa, pero sí quería como una tentación de cuánto nos podemos acercar a ellos
sin humanizarlos, ¿no? Acercarnos a los animales de diferente tipo y pensé también en animales, porque uno piensa siempre pues en osos y en los más peluditos y simpáticos y las aves que son siempre maravillosas, pero yo también pensaba las serpientes, ¿no? Que a mí me dan un poco de cosilla, pues acercarme a ellas y ser también un poco serpiente. Entonces fue como acercar eso y evidentemente el desafío era cuánto el lenguaje podía acercarse a eso sin volverse, que yo tampoco quería usar la pura prosopopeya, digamos, ¿no? Pero que la tocara, que la rozara un poco. Así que sí, ese fue el desafío mayor, el trabajar el lenguaje. Yasmín. Bueno, siguiendo esta línea de reflexión, creo que no es casual que como epígrafe de Animal Print hayas elegido justamente, Mónica, tres versos de María Ángeles Pérez López, que es parte de este diálogo también que ustedes como poetas contemporáneas y también como referentes en el pensamiento de la poesía, en la crítica, vienen sosteniendo, ¿no? Me permito leer esos tres versos de María Ángeles. Animal amputado que no muere, vegetal amputado que no muere, palabras amputadas que no mueren. Y, y esta entrada, digamos, este umbral a tu texto, me parece que ya abre esa relación entre lo vivo, más allá de lo humano, y también el lenguaje en tanto materia, ¿no? Como que hay un cuerpo, una corporalidad que está en las plantas, ¿no? Me hacía pensar en Max Scheler cuando hablaba del alma vegetal, el alma animal, eh, y, y en alguna conversación previamente, creo que te lo comenté, me resuena mucho a medida que leo todo el libro, en ese acercamiento a los animales, la pregunta por nuestro cuerpo, ¿no? Como si el salir del humanocentrismo también nos enseñara a pensarnos seres vivos, seres animales, como ese verso de Biel Temperley, ¿no? El poeta argentino, voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. ¿Hay algo de eso también, de salir para volver a entrar en el fondo? ¿Cómo se dio ese proceso en tu escritura? Gracias, Lucía. Sí, a ver, por un lado, yo creo que algo que les debo a los animales, que fueron estos 7 años de mucha investigación de muchos diferentes órdenes. Yo nunca he tenido mascotas, creo que no quiero tenerlas tampoco, pero me gusta visitarlos en su hábitat, digamos, y ver qué hacen, ¿no? A medida de lo posible. Pues, por un lado fue acercarme a ellos, evidentemente me vi todo Discovery Channel y todo Animal Planet y todo ese tipo de documentales y aprendí mucho de ellos y me pareció que los animales, sin caer en una moral del animal, ¿no? Que tampoco lo vuelva, no sé, un símbolo de perfección, digamos, pero sí me parecía que nos recordaban algo que yo había pensado muchas veces, porque yo me he enfermado muchas veces y he estado muy cerca de la muerte muchas veces, entonces no tengo la idea de que voy a morir vieja y sabia y lejos, sino que sé que puede pasar cualquier momento. Y creo que mirar los animales y mirar las plantas me recordaron la terquedad de la vida, o sea, que cuando uno cree que las cosas se están acabando, que no hay para dónde, que todo se va a acabar, igual sí se acaba, pero siempre vuelve a aparecer de otra manera. A veces sin nosotros, ¿no? Uno dice lo más probable es que el planeta siga sin nosotros somos una porción de vida tan pequeñita frente al universo, entonces va a seguir y va a mutar. Y esa idea de saberse, por un lado, tremendamente mortal y frágil, ¿no? Pero a mí no me angustia tampoco la idea de la muerte. Entonces me recordó que yo ya había pensado y vivido muchas veces la idea de que morirse era solo transformarse, digamos, cambiar de forma hacia una que no conocemos, pero cambiar de forma. Entonces eso me interesaba, volver como eso a la terquedad, ¿no? Y por eso el epígrafe de María Ángeles, porque es como, o sea, puede que todo esté amputado, cercenado, mutilado mal, pero la vida sigue, ¿no? No se acaba, digamos, el morirse como el acabarse, ¿no? Sino que aparece en otra parte. Y lo otro que me recordaba mucho estando cerquita de lo animal era también la condición de cuerpo, ¿no? Yo soy hipersensible al cuerpo. A mí me asombra siempre la gente que no sabe, digamos,
cómo está su rodilla izquierda o si está ovulando o si se le ha caído un molar, digamos, porque me parece que el cuerpo es tan contundente en su lenguaje que a veces solo susurra y cuando grita se nos enferma o es porque anda enamorado de alguien, ¿no? Eh, y aparece. Entonces, recordé también que claro que somos cuerpo, ¿no? Y uno ahí humildemente dice, si todos los cuerpos se acaban, ¿por qué el mío no? Digamos, si todos los cuerpos mutan y se transforman, ahora estoy seguramente en la segunda adolescencia que compartimos todas las mujeres en temas de menopausia y demás, y uno dice, ¿por qué no nos han advertido que esto era más loco que cuando uno tenía 13 años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el cuerpo cambia y a pesar de que uno se pelee y le cueste alfabetizarse respecto al nuevo cuerpo, creo que ver a estas otras formas como animales, vegetales, etcétera, nos recuerda eso, ¿no? Que somos cuerpo y que eso implica una serie de circunstancias para nada pesarosas y para nada, eh, o sea, no creo que haya que subestimarlas, y más bien creo que hay que potenciarlas y mirarlas con mucho cariño. Gracias, Mónica. Creo que sí, que esa terquedad y esa potencia de la vida atraviesan todos los poemas. Sí. Sí, coincido completamente con lo que dice María Lucía. Además, esos versos de Héctor Temperley son impresionantes. Y te quería preguntar también al hilo de esta cuestión de lo corporal, lo sensorial, porque algo extraordinario del libro es que es un libro que se palpa, que se escucha, que se huele, que se ve, o sea, apela a todos los sentidos y lo hace no solo porque a veces la poesía trabaja esas zonas, sino porque sentimos que hay una tensión y una intensidad de lo corporal y del lenguaje, el mismo lenguaje como cuerpo. Y aparte de la referencia que ella daba, a mí me venía a la mente el poeta que admiramos tanto, el poeta boliviano Jaime Sáenz, en un momento determinado, claro, cuando él se refiere en tu caso, tu morada, tu ciudad, tu noche y tu mundo se reducen a tu cuerpo y quien lo habita no eres tú, sino el cuerpo de tu cuerpo. Entonces, preguntarte si en estos años de búsqueda como enorme lectora y pensadora y alguien que, bueno, no solo conoce muy bien la poesía boliviana, absolutamente eres referente para todos los estudios de poesía boliviana dentro y fuera de tu país, sino en tus búsquedas también como creadora, ¿qué voces te habían estado acompañando? Si habían surgido lazos, vínculos que te parecieran notables para esta pregunta que te hago. Ujú. Gracias, María. Sí, no sé, bueno, a ustedes les debe pasar también que a veces uno se encuentra con lectores que dicen, ay, pero eres académico, así como si fuera un menoscabo, ¿no? Cuando uno hace poesía. Y a mí siempre me ha parecido que la maravilla de la academia es que me ha dado mucha biblioteca, digamos, me ha dado mucha lectura. Y la lectura para mí es tan absolutamente real y vital como bailar, ¿no? Entonces me parece que cuando alguien dice, pero hay mucho intertexto, mucha alusión a otros escritores o tal, yo digo, pues sí, también podría nombrar a muchos bailarines y podría nombrar comidas y podría nombrar, porque son presencias vivas esas voces, ¿no? No es para mí, y creo que para ustedes tampoco, no es un ejercicio de erudición, digamos, pero quería que me acompañen algunos los nombro, otros no, otros están citados, otros están solamente velados. Para mí alguien que fue fundamental en su manera de concebir lo animal es Marosa Di Giorgio, ¿no? Marosa Di Giorgio en este mundo en el que todo está vivo, todo es sensual, todo se devora a todo, esa como vorágine de lo extraordinariamente vivo y de cómo lo muerto nutre lo vivo, esa cadena así imparable. Eso siempre me impresionó, es una poeta a la que vuelvo cada tanto y estos años pues sí la estuve visitando. Em, Hay un poema que habla sobre la araña, en la que no está explícita, Amarosa, pero según yo hay unos guiños ahí, algunos de sus poemas en los que la voz poética prepara a los animales que se va a comer, ¿no? Y siempre me aparecía así, ¡ah, qué inquietante! Entonces dije, pues voy a hacer más bien que yo sea la comida del animal, a ver qué pasa un poco al revés, ¿no? Es esta araña que se va a devorar algo, incluyendo el dedo, digamos, que la está escribiendo, ¿no? También me ha servido mucho ensayo, ¿no? Emanuel Cocha me parece un pensador maravilloso que ha pensado justamente cómo aprender de los insectos a convertirnos en otra cosa. Eso me pareció así iluminador totalmente. Y después, bueno, muchísimos poetas que están ahí citados por diferentes cosas, ¿no?
no sé, El mulo de Lezama Lima, de ese hermoso poema, El mulo en el abismo, que siempre me hizo llorar, siempre me tocó algo. Entonces dije, "Ah, le voy a escribir al mulo de Lezama, ¿no? Y me voy a ir con él hasta el fondo a ver qué pasa. O la maravillosa perra amarilla de Donoso, ¿no? Que es tan maravillosa, presencia tan inquietante, ¿no? Entonces he dicho, ah, pues la vamos a seducir, a ver qué trae esta Petaponce aquí, ¿no? Entonces también creo que ir a muchos de estos escritores, pero también, digamos, la arquitectura de Mata Clark, o también la moda de Alexander McQueen en esa enorme exposición muy brutal que hizo, en la que al final aparece una mujer desnuda, pero con una máscara, y salen un montón de bichos de ella, ¿no? Esa imagen siempre me ha parecido así súper potente. Entonces hay varios compañeritos, hay varios de música también. eh, sí, algunos los he puesto, otros he dicho, pues que investigue el lector, lectora, o que no, porque yo creo que se los puede disfrutar sin eso también. Gracias. Siguiendo con esta línea de intertextos que también aparecen no solo como referencias, sino como diferentes registros, ¿no? Yo encuentro que hay ironía, hay humor. Por ejemplo, marqué este verso, ¿no? Ando gusana en la manzana, que es muy del estilo de Marosa de Giorgio también. Te quería preguntar cómo lo lúdico está presente en el origen de los poemas, así como decías, bueno, transformar el de Lezama Lima, darle voz a otro de los personajes en la escena, eh, cómo jugar con la materia verbal al mismo tiempo que en muchos de los poemas se expresa realmente el dolor, ¿no? Se habla de partos, de las intervenciones de la medicina, del sufrimiento, que parece lo contrario del juego. Mm. ¿Cómo se da esa tensión en tu creación? Gracias, Lucía. A ver, antes que este libro, y porque les digo que tenía tanta angustia de no poder escribir, que me pongo a escribir ensayos como loca porque me saca la angustia de la falta de palabra. Entonces publiqué Un presente abierto a las 24 horas hace 2 años, que también fue un libro que fui escribiendo varios años. Y en ese me di un gusto especial porque en la vida yo me río mucho. Me río tal vez porque soy también muy intensa, como dicen ahora mis alumnos. Entonces, no sé, una vez tuve un amigo que me decía que ir a apagar la luz conmigo era como subir a la luna de la pura intensidad, ¿no? Yo vivo la cotidianidad con exagerada intensidad, perceptual sobre todo. Entonces, el humor es mi contraparte urgente, ¿no? Porque si no, no puedo. Y yo me río mucho en la vida cotidiana, pero la poesía anterior a este libro, salvo tal vez el abdicar un poquito, era una poesía muy dura, muy dura. Nuestra querida poeta Vilma Tapia, a quien le vamos a mandar un saludito, siempre me decía, ¿por qué no hay más luz? Pon un poquito de luz en tu poema, ¿no? Entonces yo decía, Vilma, no me toca. O sea, hay poetas a los que les toca una porción de luz y poetas a los que nos toca una porción de noche, digamos, no hay forma, ¿no? Pero siempre me he extrañado escribir con humor porque vivo mucho con eso. Y en el libro anterior, en el de ensayos, me permití divertirme, o sea, me puse como la regla de juego, me voy a divertir, no voy a hacer ensayo académico, riguroso, duro, fuerte, sino ensayo más inquisitorial, así más literario. Y, y entonces me reí mucho y disfruté tanto, fui tan feliz escribiendo con humor, autoparodia, riéndote de uno mismo y diciendo, bueno, tampoco lo que digo es tanto, ¿no? Entonces, cuando escribí empezó a aparecer un poquito de eso y me alegró mucho de que apareciera en poesía, porque me parece muy difícil. Hay dos cosas que me parecen muy difíciles, el humor y el erotismo. Son dos zonas que yo admiro mucho a, no sé, pues a Parra, digamos, ¿no? O a estos poetas que te hacen reír y que viven así la irreverencia. No llego a eso, pero creo que hay unos trazos, unos matices que traté de jugar un poco. Y el juego te acerca mucho a la risa, ¿no? El juego de solemniza, pone fisura. Entonces decidí también jugar un poco a eso y jugar en diferentes registros, como bien dices, me gusta que lo menciones porque por un lado no puede soñarse ser una ballena flotante muriendo con otra, ¿no? Por el exceso de plástico en los mares y es pesaroso y es como un juego de roles doloroso, pero también uno puede jugar, pues eso, ¿no? Meterse en el barro con la cerda y tratar de hacer todo un espectáculo de la lujuria, digamos, justamente frente a lo mortuorio, ¿no? Entonces, el juego para mí fue central
como mecanismo, como movimiento de perspectiva de voces para los poemas, sí. Antes de darle la posta a María Ángeles, pensaba que esos juegos de roles también están en Hija de Medea, Mm, porque lo teatral, ¿no? Y si se quiere, la tradición del monólogo dramático, vos ya la venías explorando. No sé, sí. vos, María Ángeles, cómo lo ves también desde tu experiencia de lectura para que Mónica nos cuente eso, ¿no? Que quizás no era una técnica que no manejabas, esta de darle voz a una otredad tan distinta, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo totalmente, que es una cuestión clave y además retomo un poquito la reflexión de María Lucía sobre los diversos registros, porque una de las razones por las que este libro es apasionante, es un libro que va a interesar enormemente, que es un libro que se queda instalado en quien lo lee, que es decir, modifica el espacio de quien lo lee, su imaginario, desde la portada, por supuesto, el título y la disposición también. Entonces, se quería preguntar por el modo en el que se van dando esas dos zonas, al menos dos zonas muy evidentes. Por un lado, la que corresponde al poema propiamente dicho, numerado, y por otro lado, esos materiales que vas como acopiando. Hay una serie de materiales que se van acopiando a modo de poema en prosa, metapoéticos, pero también junto a los materiales nos vamos a encontrar con los circuitos y me parece que son verdaderos hallazgos porque hacen que el libro se abra hacia otras zonas. Nuestra experiencia de lectura se pregunta a sí misma qué estaba pasando, qué son esos materiales, qué son esos circuitos, cómo están dándose voces que representan como distintas, no sé si tonalidades o frecuencias o cómo lo planteaste, cómo se dio el llegar a esta estructura que creo que es uno de los grandes hallazgos de un libro que está lleno de hallazgos. Gracias, María. Bueno, sí, el poema dramático a mí me apasiona, ¿no? Yo digo que es mi lado de dramaturga frustrada o de actriz frustrada, no sé, me gusta mucho porque te obliga, digamos, justamente a encuerparte en otro lado, digamos, ¿no? A salir de tu zona y habitar. Y cuando escribo poemas dramáticos, generalmente hago mucho ejercicio realmente teatral, digamos, ¿no? Este es un personaje al que le pasa esto, siente esto, que le gusta comer, que le gusta tomar, etc. Como aquí no quería yo que los animales hablen, aunque hay una felina por ahí que se burla, ¿no? Y dice, ay, la moral para tu especie es cosa grave o una cosa así, o hay algún otro que dice alguna otra cosa, en general no hablan. Entonces, más bien el trabajo dramático aquí fue, ¿cuánto puedo vaciar mi lenguaje? No sé cómo explicarlo, pero vaciar mi lenguaje de humanidad, digamos, para llenarlo de gruñido, de vuelo, de escama, de otra cosa, digamos, que me traía el cuerpo del animal, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Y yo trabajo siempre poemarios enteros, no sé trabajar el poema solo, siempre trabajo, o sea, me viene el libro, digamos, como proyecto siempre. Entonces las estructuras para mí son fundamentales, ¿no? Y en este caso, claro, estaban todos los animales y dije, pero me faltaba una especie la percibí como tal, me faltaba la especie palabra, pero la palabra así, como especie, como otra más del zoológico, digamos. Entonces decidí hacer estos textos que no sé bien qué son, porque en verdad no sé si cumplen todos los requisitos, digamos, de una prosa poética exactamente, porque algunos copian manuales, ¿no? O sea, son raros, para mí son textos raros, medio inclasificables. Están en prosa, sí, a diferencia de los otros. Y son, como bien decía María Ángeles, pues un repaso a los materiales de la escritura. Entonces hay un poema sobre el teclado, no es un poema, un texto sobre el teclado, sobre la mesa, sobre la tinta, sobre el papel blanco y su gramaje, ¿no? Eh, yo le heredé a Blanca Vitúchter y le agradezco entre las mil cosas que le agradezco a esa maestra que tuve en la vida, el ser una escritora que pensaba mucho en los soportes. O sea, yo hice un taller de escritura y de ahí salió mi primer libro con Blanca Vitúchter y ella nos hacía comprar el papel, pensar el gramaje, tocar, nos decía, o sea, ¿cuál es el papel que le va a tu voz? Y yo decía, ¿qué sé yo? ¿Qué es esa pregunta, no? Y entonces yo le aprendí mucho a Blanca que la escritura es también
el libro, el papel, el circuito, el presentarlo, el esperar un lector, lectora, es decir, hacerte un poco cargo de todo el circuito y no delegar eso como a otras personas, digamos, que se dedican de eso, como si tú fueras solo la actora intelectual, digamos, ¿no? Y del libro se ocuparan los demás. Entonces me interesaba mucho inscribir esos textos en prosa como si fueran otras especies. Entonces a la mesa le pasa algo, digamos, igual que le pasaba a la serpiente o al ave, ¿no? Entonces me gustaba ponerlo como en ese plano, pero en un registro diferenciado, ¿no? Que hiciera un poco de contrapunto también. Y también que ahí hay más humor, evidentemente, por lo permite también el registro y que fuera también un contrapunto del ánimo, ¿no? Porque evidentemente con todo lo que les hemos hecho a los a los pobres animales, pues sí, habían poemas pesarosos, entonces pues ahí venía bien un material, ¿no? Y me interesaban los materiales y los circuitos, es decir, que uno pone a circular un poema y decía, pues como un auto, ¿no? A ver si no se choca, digamos, o como la sangre en el cuerpo, ¿no? O como la moneda, que es tan misteriosa su manera de circular. Gracias, Mil. En esta conversación surgió espontáneamente, pero cuando leemos el libro creo que surge esta cuestión como experiencia de lectura, la sensación de que son poemas difíciles, muy trabajados, muy podados, como que esos materiales que se ofrecen como contrapunto parecen encontrados al azar y expuestos, pero en realidad hay un trabajo de concisión, de, muchas veces de elipsis, de dejar pausas, silencios que, que perturban, por lo menos a mí en la lectura me ha pasado, ¿no? Como un estilo filoso que en muchos de tus libros encontramos, Mónica, y, te quería preguntar, siguiendo también con el hilo de la respuesta anterior, em, ¿cómo es esa presencia, esa figura, ¿no? De lo que Humberto Eco llamaba el lector ideal, hoy diríamos, bueno, la comunidad, eh, ese otro o esa otra que de algún modo está presente en ese circuito de comunicación que vos inaugurás al escribir, ¿no? La pregunta sencilla sería, ¿para quién escribe un autor o una autora? Pero sabemos que hay todo un mundo detrás. Eh, Me da la sensación de que vos eso lo tenés muy consciente a la hora de armar el libro, ¿no? Como decías. Y bueno, a mí no sé si les pase también a María Ángeles cuando escribe, para mí un síntoma de que la cosa empieza bien es cuando empiezo a escribir y tengo un par de textos, digamos, y me viene una estructura, pero cuando leo el texto digo, ¿qué es este lenguaje? ¿Qué está haciendo? O sea, como esta cosa que dicen los psicoanalistas que parece misteriosa, pero es muy, muy concreta cuando uno escribe que es el ser hablado, ¿no? O sea, hay algo en vos que empieza a hablar y digo, ¿por qué estoy diciendo? Qué raro, ¿por qué estoy poniendo ese verso? Y me gusta no racionalizarlo, dejarlo lo más que pueda fluir, digamos, aunque este libro les digo que fue a trancazos, ¿no? Y era un adverbio por año, ¿no? Era una cosa muy angustiante de que no salía y no salía, pero me gusta cuando me extraña a mí misma, cuando no me reconozco muy fácilmente en ese lenguaje y digo, ¿qué está sonando aquí o por qué estoy poniendo estas cosas, ¿no? Y todo el proceso de escritura, a pesar de las muchas interrupciones que hubo en este libro, trato de no racionalizar eso, digamos, de dejarlo como un poco aparecer. A pesar de que yo reconozco, claro, porque en mucho tiempo pues cambió, ¿no? Y hay como diferentes momentos de escritura también. Pero ya a la hora de armar, de editar, que es la parte dura y larga de la escritura, ¿no? Cuando uno parte de sus propios materiales y búsquedas y hace ajustes y pule cositas, sí tuve un poco la sensación, un poco culposa de que eran algunos un poco herméticos. Y aunque no voy a aludir nombres, diré que este libro sufrió muchos rechazos y dudas de si publicar, no publicar, etcétera. Y le agradezco, aprovecho de agradecerle a José Antonio Quiroga de Plural Editores, con quien he sacado los 7 libros hasta ahora. Por confiar y creer, ¿no? Y entonces me vino un poco una culpa, ¿no? Una culpa, antes tenía, en los otros libros tenía culpa porque me sentía muy pesarosa y me acordaba de una carta hermosa, hermosa que tiene Mallarmé
a su editor cuando está escribiendo Igitur, y no es que yo me esté comparando con Mallarmé, claro, pero le dice, no sé por qué tengo que escribir yo de cosas tan oscuras. Lo único que me consuela pensar es que si tal vez yo las digo, alguien no las transite, ¿no? Y a mí eso me pareció fundamental. Y ahora en este libro ya no tenía culpa tanto de la oscuridad, sino culpa del lenguaje mismo, ¿no? Entonces ya por ahí no se entiende, le exijo, es una poesía que exige evidentemente tiempo y calma, ¿no? No es una poesía digamos, de la emoción rápida, entonces me daba un poquito de culpa. Pero después de que lo trabajé, porque en verdad he hecho como 3 o 4 versiones del libro y ha sido muy tortuoso, de verdad, todo el proceso, pensaba, bueno, también confío, digamos, o sea, confío en que quien se sienta convocado por este mundo va a entrar y va a encontrar su camino entre los varios que habrá. Y así como pienso, alguien que encuentre el intertexto se va a reír aquí, digamos, o va a entender esto, pero pienso, si alguien no lo conoce, funciona y digo, sí, tal vez le extrañe el nombre y lo googleará hoy día que es tan fácil hacer eso y listo, pero confío un poco, ¿no? Entonces yo pienso en un lector, lectora, lectore que esté preguntándose por quién ser en esta especie, digamos, si uno puede salirse de su especie o no, ¿no? Y cuánto y hasta dónde, y esto de coexistir con los demás, ¿qué significa realmente coexistir con los demás como conviviente de unos recursos y de una tierra limitados, ¿no? Sí, creo que se cumple el cometido porque es un libro que nos invita a hacernos preguntas, ¿no? Y María Ángeles, creo que coincidirás también, ¿no es cierto? Que no nos deja con certezas, sino de cara a algo nuevo, que no sabemos bien qué es, pero que anhelamos, ¿no? Algo así. Sí, totalmente, porque además hay momentos en que sentimos, claro, que somos hablados por el libro, ¿no? Que el libro nos nombra de alguna manera. Me acordaba ahora y estaba buscándolo, lo encontré en Materiales El Encargo. En un momento dado dice la voz, dice el yo enunciativo, me implantó este lenguaje que arde y arde y no deja de hablar a través de de la mucosa, a través de la minucia que le soy. Entonces es el que le soy. ¿No? Como, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué aparece ese pronombre ahí? Qué raro. ¿Qué le han pasado qué le ha pasado a las palabras? Y hay como una zona de resistencia, pero a la vez es muy atractivo en el sentido de que de pronto despierta preguntas. Ah, pero es que entonces no solamente decimos, sino que somos dichos. ¿Qué significará esto? ¿Cuánto? Porque es una parte en la que está, claro, la reflexión sobre el lenguajeo, el animalar, todo lo que está en el fondo, pero que es también el vivir y el convivir y el malvivir con otras especies, ¿no? Todas las formas que podríamos conjugar o los prefijos que podríamos poner, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si tenemos, Adriana, que ir dejando paso a preguntas. Es que podríamos estar horas como, no sé, porque es un libro extraordinario, es una autora extraordinaria. No te oímos, Adriana. Siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? Terminamos hablando sin que nadie nos oiga. Esa es la historia de la vida. No, pues ella es una escritora extraordinaria y ustedes son unas lectoras extraordinarias. Me parece que el recorrido, qué lástima que solamente tenga uno una hora, ¿verdad? Para hablar de un libro así, porque efectivamente se puede hablar de tantas cosas. Yo quería preguntarte, antes de dar paso, sí, a las preguntas que ya tenemos en el público, gracias a quienes nos acompañan y les recordamos a quienes están ahora aquí, pasen la voz, que va a estar en YouTube y va a estar en todos lados esta presentación. Yo quería preguntarte, mira, cuando tuve el gusto de que me recibieras, de que nos recibieras a mi hija y a mí en La Paz, Bolivia, en una visita bellísima, yo me di cuenta que los bolivianos, y me viene a la cabeza escritoras bolivianas que han marcado y que están marcando la literatura, como Giovanna Rivero, como Magela Buduán, que es prestada adoptada de Venezuela a Bolivia, como Elvira Espejo, ¿no? O sea, invaluables voces. Pero me di cuenta, y también en el libro que tú antologaste, preciosísimo de poesía, que es un tomo enorme de libro, una cosa bellísima, los bolivianos tienen una manera muy especial de manejar el lenguaje. Juegan mucho con las palabras, o sea, sentí como muchos neologismos,
A mí me fascinó la palabra animalar. Me parece que es extraordinaria y bueno, ya te la vamos a tener que copiar. Pero sientes que también hay una cuestión que viene con este idioma que ustedes hablan, esta presencia tan cerca de todos estos pueblos originarios, ¿no? De los grupos aymaras y de todos los demás, que enriquece también muchísimo su manera, no de hablar, sino de ver las palabras. Mm. Sí, aprovecho un poco de tomar lo último que decía María Ángeles y retomo lo que me dices, Adriana, gracias. A ver, por un lado, yo creo todavía, sé que hay muchos colegas poetas que no están de acuerdo, pero yo creo todavía en que la poesía tiene que hacer algo con el lenguaje, digamos, es decir, tiene que ponernos en zona de riesgo con el lenguaje, en zona de extrañamiento, justamente para no creer que en vez de mugir hablamos, digamos, ¿no? Hablamos y la palabra nunca sale mugido, digamos, sale mugido, ronquido, bramido, no sé qué, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental para mí en la poesía recordar que ese idioma, lenguaje, es un problema, digamos, y es una convención, y más porque en este caso iba dirigida o va dirigida a animales, digamos, cuyos códigos yo no entiendo, ¿no? Entonces, claro, a ratos yo decía... Yo quería escribir, las aves siempre salían ganando, ¿no? Como que hay ese poema del colibrí, que fue un regalo, en verdad, por el mundo guaraní, y relacionando un poco con lo que decías, Adriana. Yo a ratos decía, ojalá sonáramos pues como los pájaros, pero eso ya lo dijo nuestro querido Juan Luis Martínez de maneras inmejorables, así que yo no lo trataré de hacer, y etcétera. Pero también decía, claro, a veces reptamos. Yo pensaba, por ejemplo, en la doble R, una R que tenemos no en toda Bolivia, sino en la parte andina, que arrastramos, ¿no? Así la R inicial. Y me acuerdo que una vez sufrí mucho en España porque me decían que no me entendían nunca porque yo trataba de decir Rosa, el nombre de una persona, y nunca me escuchaba. Entonces decía, ah, le voy a escribir, ¿qué hago? No llego a esa R, no llego, ¿no? Entonces yo quería trabajar esas zonas, digamos, de que el lenguaje se arrastra, entonces hay mucha consonante, pero también suena alado porque haces como que el ritmo se acelere en el poema. Entonces esas maneras de insertar la sonoridad, ¿no? Ahora, lo que dices, Adriana, yo estoy convencida de que sí, sobre todo... A mí me pasa, yo digo con cierto pudor, pero tampoco con demasiado, pero con cierto pudor que no hablo aymara. Hasta mi abuela se hablaba aymara normalmente en las calles, después de ella ya no tanto en la generación de mis padres, y no me llegó a mí, bueno, no me he puesto a ello, digamos, pero me he reído muchas veces hablando con alumnos, alumnas aymaras, que me dicen, pero ordenas la frase igual que en aymara. Y yo digo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿No? Y el aymara que te permite la movilidad de decir todo el predicado y al final poner quién habla, un poco como el alemán, creo, ¿no? Al final, o esas cosas, o los reflexivos, ¿no? Nosotros decimos, se me ha muerto, se me ha ido, ¿no? Esto, le soy algo al otro, y tú dices, ¿de dónde sale eso en el español? Y parece que está muy cercano a ciertos usos en el aymara, entonces de esas magias maravillosas de que quienes nacemos en una zona que está poblada por un lenguaje, aunque no lo hablemos, nos habla, digamos, aunque no lo hablemos, nos aparece, nos hace cositas cuando nos expresamos, y a veces provoca ruido y a veces provoca gozo también porque encuentra cosas simpáticas. Precioso, precioso. Pues muchísimas gracias, María Ángeles, Lucía, de verdad, de verdad. Vamos a ver qué preguntas tenemos ahí en el público y tenemos atrás a Brenda Ortiz. Si nos quieres ir leyendo algunas de las preguntas que hay. Claro, esta pregunta es para Mónica y bueno, en el prólogo María Ángeles Pérez dice que la palabra nunca olvida su condición salvaje. ¿Cómo entiendes tú esa tensión entre la palabra domesticada y su fuerza indómita? Bueno, tiene que ver un poquito con esto que decía, ¿no? De que la poesía tiene que sacar al lenguaje de su comodidad y de su convención. No lo podemos hacer en la vida diaria porque enloqueceríamos, ¿no? Es decir, si yo empiezo a dudar, si realmente cuando yo estoy diciendo animalar, si Adriana o si Lucía me está entendiendo, y entonces me callo y sucumbo al silencio, ¿no? Pero el poema felizmente puede poner justamente el dedo en la llaga y recordarnos que hablamos y hacemos una convención de seres domesticados, que entendemos que esto es una presentación, entendemos que estamos hablando en español, de un libro, etcétera,
pero sabemos por nuestra vivencia que en la vida cotidiana el lenguaje es una de las zonas más ricas del malentendido, ¿no? Entonces, los enamorados lo saben en abundancia, digamos, quise decir, me dijiste, pero cuando me miraste, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la poesía nos recuerda ese lado salvajado, digamos, del lenguaje, ¿no? Ese lado desordenado que un poco pacta, pero un poco no pacta, un poco se escapa siempre del uso justamente que hacemos de él en la vida cotidiana. Ok, entonces podríamos decir que Animal Print también es un libro político. Sí, podríamos decirlo. Em, en varios niveles, ¿no? Lo que pasa es que, pobre, la palabra política, pobrecita, porque la han usado tan mal y la han maltraído a la pobre que la hemos como designificado o insignificado, ¿no? Yo creo que hay un gesto político siempre en afirmar la vida. Creo que hay un gesto político siempre en mirar a los otros con piedad. En Cochabamba hicimos una presentación del libro y Vilma Tapia, esta maravillosa poeta, me hizo el favor de presentarlo y ella decía, no puedo evitar decir, tengan piedad y dejen de comerse animales, ¿no? Porque ella es una vegana activista. Y yo decía, no he pensado en ese uso como muy pragmático, digamos, del lenguaje, así como hacerle campaña al no coma carne. Pero sí a la piedad, ¿no? O sea, ¿cuánta piedad tienes en mirar al animal? A mí ese tipo de excesos como a veces hacen, no sé, el concurso de quién se come más hamburguesas. Y yo digo, pero ¿para qué? O sea, ¿qué animal sería capaz de ponerse a devorar a todos los que los rodean para demostrarse qué capo es, no sé, o que no le tiene indigestión o qué sé yo? Entonces, creo que hay una piedad en las otras formas de vida que nos rodean que deberíamos mirar con más cuidado. Creo que nos enseñarían mucho. Entre otras cosas, hacer una mejor política también en el espacio público y común. Ok, no sé si en el público alguien más tenga alguna pregunta o sería todo. Ah, perdón, hay una cosita, me autopregunto. No, hay una cosita que quería decir, porque ha intranquilizado algunas, sobre todo lectoras. Yo no me considero así feminista responsablemente como quienes lo son, así contundentemente, pero se me fue apareciendo han visto el uso del femenino, o sea, se me fue como dando, y cuando vi que ya aparecían 20 poemas, dije, ya algo está así, ¿no? Y cuanto más fuerte me apareció la urgencia de dejar eso y además de reforzarlo y trabajarlo, fue en un verso de un poema que a mí me gusta mucho porque es un poema con un origen muy doloroso, que es el de Animal, ¿a dónde fuiste a meter el hocico? ¿No? En ese poema aparece un verso que dice, Colmilla tú en las ferias del marfil, que es de esos regalos, ¿no, María? Tú sabes que aparecen, yo no sé de dónde ha aparecido, pero qué maravilloso regalo, porque me encanta esa metáfora, no la voy a tocar, pero no es que la he pensado, ¿no? Sino que ha aparecido. Y cuando pensé en ese colmilla tú en las ferias del marfil, pensé en las condiciones de lo femenino, digamos, no solo en las especies, incluyendo la humana, digamos. Entonces jugué mucho a eso, ¿no? A que sea una gusana que quiere el anzuelo, a que sea una animala, a que sea justamente una ballena frente a un balleno, es decir, como a jugar un poco con los géneros. Y eso, reconozco yo lo político de ese gesto, pero no por una reivindicación solamente, sino por una interpelación, ¿no? A mí siempre me ha impresionado por qué usamos los nombres de los animales femeninos en términos peyorativos siempre. Entonces, zorra, loba, perra, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué zorro, lobo y perro no están mal? Digamos, o sea, no, ese tipo de cosas. Entonces, también nos apropiamos incluso del género de otras especies, a veces para hacer cosas bastante pesarosas. Muchas gracias. Creo que serían todas las preguntas. Buenísimas preguntas, qué bien y buenísimas respuestas. ¿Les parece si dan unas últimas palabras, María Ángeles y Lucía, para Mónica? Y se me ocurre algo muy lindo para cerrar esto. ¿Por qué no ustedes dos le leen a Mónica? Si tomamos un poema y puedes, cada uno de ustedes le lee, no tenemos tanto tiempo para uno largo, pero sería lindo, ¿no? Unos versos de cada uno, el que ustedes quieran que tengan a la mano y con eso podemos despedir y como que apapachar todavía más, como dicen en mi tierra, México, no apapachar a Mónica, si les parece bien. Maravilloso.
¿Quieres empezar, Lucía? ¿Quieres que empiece yo? Eh, como quieras. Yo tengo un verso y luego si tú tienes un poema. Mónica ya sabe que me impactó mucho cuando lo leí por primera vez y dice, ¿de dónde el impulso de yacer entre depredadores? Y, y creo que todo Animal Print nos hace pensar en la violencia que no está solamente afuera, sino que también todos, todas tenemos dentro, ¿no? La violencia de los códigos, la violencia del lenguaje, la violencia de no escuchar nuestro cuerpo, de confundir quizás la ambición, el narcisismo con el instinto, ¿no? Esto que Mónica nos decía con el ejemplo de comer por comer, sin hambre, ¿no? Y, y eso me parece que es muy feminista también, Mónica, porque es cuestionar cómo muchas veces la violencia está naturalizada y somos parte de algo que no elegimos y que de hecho sí podemos cambiar, ¿no? Lo que llamamos las micropolíticas del género, de la convivencia, en todos los sentidos. Creo que eso es también un legado muy valioso de este libro, ¿no? Pensar las formas pacíficas, conviviales y también las formas violentas que estructuran nuestras sociedades, ¿no? Y la forma de ir a la violencia, a mí ese poema que es, les digo, el más doloroso para mí, uno de los más fuertes, ese de Animal a donde fuiste a meter el hocico, porque justamente uno piensa, uno puede caer en la violencia, pero ¿cómo es posible que yo haya ido hacia ella, ¿no? Eh, Da para otra hora, digamos, pero sí, es algo que me inquieta mucho, sí. Sí, a mí también me ocurre lo mismo y quería insistir en ese aspecto que tenía que ver con lo político, o sea, con la dimensión fuerte que el libro tiene, que sentimos que el libro habla a nuestro tiempo y nos habla y tiene tanto que decirnos porque me hacía pensar en esa distinción que propone Chantal Mayar, la gran pensadora, la gran poeta española, entre el hambre y el ansia. Ujú, El hambre corresponde al instinto de la vida por continuar siendo vida, ujú, como la flor que se abre en medio del asfalto, es decir, aquello que pugna por ser, mientras que el ansia correspondería a ese espacio para la violencia, donde la violencia puede aparecer, aparece. Evidentemente, estoy simplificando mucho sus planteamientos que son mucho más potentes, pero sí hacer visible esta cuestión. Y sobre todo, hay unos versos que a mí me acompañan del libro extraordinariamente porque eh, tienen que ver, bueno, el libro acompaña, creo, a lo largo de muchas páginas, pero en esa decisión, que es una decisión que es ética y es poética y es política y que corresponde a una propuesta fuerte, cuando dice el poema 5: quédate larva a ras de piso, ni se te ocurra salir piando, cuidado con dar la panza, anhelando cariñitos, repta, repta siempre, y carraspea, nada de metamorfosis, ni bacterial, ni alada, sirves. O sea, sacarnos de los lugares que conocíamos con verbos que podemos imaginar, por supuesto, la metamorfosis, las diversas metamorfosis de Ovidio a Kafka y de ahí, y llevarnos a otro lugar, que es el lugar de la larva. Es un lugar absolutamente menor, casi invisible, porque piensas en 8.000 millones de individuos sobre la faz de la Tierra y sin embargo, qué extraordinario colocar ahí la mirada. De verdad que la más cálida enhorabuena. gracias, María Ángeles. Es que la larva es una maravilla y a mí me molestaba por qué la quieren apurar. O sea, la larva tiene que ser mariposa ya, ¿no? Porque entonces ha cumplido, digamos, su cometido. Y digo, pero el estado larvario es maravilloso por varias sensaciones, ¿no? Y en ese poema que citas, María Ángeles, es eso, ¿no? Quédate larva a ras de la lengua. Era justamente, no apresures, ¿no? La significación, la llegada, la comunicación, lo que fuera a donde puede conducir la palabra, sino quedarse un poco eso en la condición balbuceante también, ¿no? De quien no tiene
digamos, la certeza de la significación, la palabra, la importancia, sino que anda en ella, ¿no? Un poco como andamos en la vida, tampoco la vida tendría que significar algo absoluto o legar algo concreto, sino haberse ido viviendo, ¿no? Mientras pasaba. Como la infancia, ¿no? Que Sí, es no tener lenguaje. exacto, exacto. Claro, Claro. claro. Pues muchísimas gracias una vez más. Estas palabras y estas lecturas de versos que les han impresionado de este libro tan hermoso, los invitamos a que lo lean. De verdad, las presentaciones de libros son una probadita de libros que se tienen que leer, ¿no? Y las escritoras, las críticas, lo que hacemos o lo que queremos hacer es provocar a la lectura. Eso es lo que estamos haciendo. Un abrazo enorme hasta Bolivia, hasta España, hasta Argentina. Muchísimas gracias, María Ángel. Es un honor tenerte de nuevo en Hablemos Escritoras. Lucía, te tenemos que tener ya pronto en Hablemos Escritoras. Ahora ya no te puedes escapar. Mónica, gracias por ser una cómplice, una gran, gran aliada. Y muchísimas Bravo, gracias Mónica. también a Brenda Ortiz por estar atrás siempre de todo esto y a todos ustedes que nos siguen en todos nuestros canales. No se olviden, somos Hablemos Escritoras, estamos dedicados en cuerpo y alma a promover a las escritoras de esta época y de todos los tiempos. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Gracias. Un abrazo.